Muy buenos días, tengan todos y todas. En primer lugar, quiero agradecer de todo corazón a la invitación que me han hecho las instituciones que organizan entre nuestros países andinos. Aunque Venezuela tiene un pie en los Andes y otro pie en el Caribe. El tema que voy a tocar hoy es una reflexión sobre la emergencia en Venezuela de un nuevo Estado, el llamado Estado comunal, dentro de la propuesta de vida de un socialismo del siglo XXI, dada por el presidente Hugo Chávez para su segundo mandato. Pero mi reflexión va a ser una reflexión muy amplia. Lo he llamado Poder Popular y Estado Comunal, pasado, presente y tendencias en Venezuela, porque la idea es un poco plantearse cómo ha sido la evolución del poder popular en esta sociedad, en este país. Hubo poder popular antes del proceso bolivariano de 1999 en adelante. ¿Cómo fue esa relación? Si la hubo, es un poco cuáles son los desafíos, los problemas que sostiene hoy en día en Venezuela. El esquema que he organizado es el siguiente. Se habla mucho de poder popular, pero en realidad si uno hace una revisión en los documentos oficiales, no encuentra una definición clara de lo que es el poder popular. Sin embargo, está permanentemente en el discurso político. En primer lugar, voy a dar una definición gruesa, amplia, que nos permita una reflexión sobre la evolución del poder popular en Venezuela, que creo que puede ser útil para otros países. Y también, en términos exploratorios, una periodización de la evolución de ese poder popular. En segundo lugar, entonces, empiezo a desglosar esos periodos y a caracterizarlos. Uno muy largo, muy grueso, que llega hasta el siglo XX, hasta 1958, que sería el momento en que el poder popular se expresa como multitud, definida la multitud en el clásico libro de Georges Roudet, La multitud de la historia. Ese sería el primer periodo, que voy a hacer una reflexión sobre cómo aparecía el poder popular antes de 1958, fecha en la cual en Venezuela se instaura una democracia representativa que dura hasta 1999. Ese sería el segundo periodo, cómo se expresó el poder popular durante la democracia representativa a través de los partidos, de los sindicatos y de los gremios. En tercer lugar, o la tercera etapa sería entonces, he discriminado el proceso bolivariano en sus dos etapas porque considero que tienen diferencias, tienen características diferenciadas. En la primera etapa, que es la etapa de la democracia participativa, cómo el poder popular se expresa, además de por los partidos y los sindicatos y gremios de la democracia representativa, a través de las innovaciones participativas, una suerte de laboratorio que se da en el primer mandato del presidente Chávez para la gestión de las políticas públicas, en lo que se llamó la democracia participativa, y el segundo mandato del presidente Chávez, donde el sujeto político, popular, vamos a decirlo así, se va a expresar a través de unas figuras, las figuras de las comunas, de los consejos de trabajadores, consejos comunales, y en un sistema ya no de representación proporcional, como había sido hasta el momento en que se aprueba la nueva ley orgánica de los procesos electorales, sino que ahora estamos marchando hacia un sistema electoral cuasi mayoritario, de partido mayoritario, en lo que he caracterizado como un socialismo de tendencia centralizadora y autoritaria. Vamos con la definición del poder popular. Como les decía, el poder popular se usa mucho en el discurso político, pero se le define poco en términos conceptuales. Yo hice una indagación, no fui exhaustiva en ella, pero a través de los documentos oficiales y del portal oficial del gobierno venezolano me encontré con esta definición. El autor se llama Rosso Grimao, el portal se llama Porrea, también salió publicado en el portal Rebelión, y me parece un concepto muy amplio, muy flexible, que nos permite, además tiene dos características que me importa resaltar, y cito:
El poder popular es el poder del pueblo organizado en las más diversas y disímiles formas de participación para la toma de decisiones en todos sus ámbitos: político, económico, social, ambiental, organizativo, internacional y otros, para el ejercicio pleno de su soberanía. Hay dos aspectos ahí que me interesa resaltar de esta definición. Primero, el carácter organizado del poder popular. Poder popular es organización, en primer lugar, y en segundo lugar, poder popular es posibilidad de toma de decisiones, poder de soberanía, es decir, autonomía para tomar las decisiones que le competen, que regulan sus vidas, que afectan sus vidas en todos los ámbitos de la sociedad. Con esta definición me he hecho varias preguntas. ¿Había poder popular antes del proceso bolivariano? ¿Cómo era ese poder popular? ¿Qué lo diferencia con el proceso bolivariano? ¿Cuáles son las debilidades anteriores, las fortalezas? ¿Cuáles son las debilidades ahora y las fortalezas? Y para responder estas cosas voy a hacer una reflexión histórica sobre el poder popular. En primer lugar, considero que el poder popular siempre ha estado allí en la sociedad. Sin embargo, hasta 1958, momento en que se instaura y estabiliza en Venezuela una democracia representativa, el poder popular se expresaba fundamentalmente en apariciones ocasionales en el espacio público para hacerse ver y oír de la autoridad. Es lo que ha definido el historiador Georges Roudet en su clásico libro La multitud en la historia: un grupo cara a cara que aparece en las transiciones hacia la modernidad. En América Latina, en las ciudades coloniales y decimonónicas, apareció muchas veces esta multitud en los espacios públicos para aclamar a un caudillo triunfante, para protestar un impuesto injusto, para sancionar un caudillo saliente. En fin, hay muchas manifestaciones. Es toda una línea de investigación poco dada, poco hecha, en donde aparece frecuentemente en las urbes latinoamericanas y en Venezuela esta figura, este sujeto político del poder popular, que es la multitud. Esa multitud nos está expresando que estamos a ciudadanía de segunda o no tiene ciudadanía, no tiene otros canales para hacerse ver y oír de la autoridad, sino es yendo a la calle y desde la calle tratar de hacerse visible a él. En Venezuela es muy típico de la transición a la modernidad, lo han pasado todas las sociedades latinoamericanas, en particular en Venezuela, por ejemplo, esas multitudes a la muerte del dictador Juan Vicente Gómez, que gobernó 27 años a Venezuela a principios del siglo XX, que murió en su cama en diciembre de 1937. Moría Juan Vicente Gómez y salió la multitud a las plazas a hacer subir, a demandar derechos civiles y políticos. Entonces esa multitud, como dice el historiador Ramón J. Velázquez, que salió a la calle y ya no regresó, tendió crecientemente a buscar una organización. Ese liderazgo de las multitudes nos es prácticamente desconocido. Su organización es muy laxa y también hay muy poco estudio sobre ella, pero hay una capacidad de convocatoria, de salida y de movilización allí que contribuyó de una manera importante a forjar los valores, los principios y la estructura de la democracia venezolana, que irrumpe en 1945 en la Revolución de Octubre, pero que realmente logra instaurarse en Venezuela y estabilizarse a partir de 1958. Y ahí entramos entonces en la segunda etapa del poder popular. En Venezuela, en enero de 1958, comienza a darse un proceso que va a permitir la estabilización de una democracia formal en Venezuela. Esa democracia formal se expresó a través de la Constitución de 1961 y allí el poder popular va y se canaliza a través de los partidos políticos, de los sindicatos y de los gremios que se consideran la representación del pueblo venezolano. Es una democracia liberal, es una democracia que tiene los principios
y las instituciones propias de una democracia liberal. El sufragio universal directo y secreto, que ya había sido otorgado, pero fue retirado en la Constitución de 1946 para todos los venezolanos y venezolanas mayores de 18 años, independientes de que supieran leer o escribir. Se sancionan allí las libertades civiles y políticas, se produce la división y autonomía de los poderes, el pluralismo político, la alternancia. Todos estos principios quedan consagrados primero en la Constitución del año 46 y después quedan fijados en la Constitución de 1961. En la democracia representativa se produce un proceso de desmovilización popular para estabilizar, entre comillas, la democracia venezolana. Comienza pues esa multitud a ser estigmatizada. La idea de la movilización de calle produce desestabilidad en las democracias representativas y a eso contribuye también que en Venezuela, en los años 60, se produce un intenso proceso de lucha armada liderada por el Partido Comunista de Venezuela y por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, un desprendimiento del Partido de Acción Democrática que, influidos por la Revolución Cubana, buscan otra vía para instaurar un sistema socialista o revolucionario a la usanza de Cuba. Eso hace que los partidos políticos de la democracia representativa enfaticen en que la movilización de calle, que es usada por la guerrilla urbana, quede estigmatizada y contribuye a que esta democracia representativa, con el correr del tiempo, produce un proceso de criminalización de la protesta pacífica en las calles. Decía Rómulo Betancourt, el fundador de la democracia representativa en Venezuela, que el pueblo es una entelequia, que lo que es el pueblo es organización a través de partidos, a través de sindicatos, a través de organizaciones sociales, pero el pueblo en abstracto no existe, decía, y es muy propio de un pensamiento liberal pensar que es fundamentalmente la organización a través de los partidos lo que hace funcionar a la democracia. Pues bien, eso produjo a la larga que los partidos políticos cooptaran las organizaciones sociales y se hicieran crecientemente oligárquicos, ahogando al poder popular de donde habían nacido. Las relaciones Estado-sociedad se hacen crecientemente clientelares y paternalistas, y hay fuertes rasgos de un Estado en donde la corrupción, la ineficiencia. Tengo que resaltar que Venezuela es un Estado petrolero. Desde los años 30 se conforma un Estado moderno en Venezuela que es fundamentalmente un petroestado. El petroestado tiende a la corrupción, tiende a la ineficiencia, tiende al clientelismo más que otro tipo de Estado, porque captura sus ingresos fiscales fundamentalmente del mercado internacional, y en ese sentido la Contraloría hacia el Estado resulta muy difícil y hay tendencias muy exacerbadas hacia la ineficiencia y la corrupción. En definitiva, la democracia representativa entra en decadencia en los años 80 y 90, y estos rasgos de oligarquización de los partidos, de corrupción del Estado, de creciente exclusión de los sectores mayoritarios, pobres y empobrecidos del país por la crisis del petroestado de los años 80, va en definitiva a lo que yo considero es que se produce una ciudadanía limitada, una democracia representativa en donde los derechos civiles, políticos, económicos y sociales son limitados en la población. Pero las multitudes vuelven a salir a la calle a partir del Viernes Negro de 1983, que fue el momento en que se cerró el mercado cambiario y se produjo una devaluación del bolívar, y vuelven otra vez en esa dinámica de las sociedades nuestras a luchar y a forjar por ir hacia un restablecimiento, y no solo un restablecimiento, sino una profundización de la democracia venezolana. Y entramos entonces en la etapa que va de 1999 al 2006, momento en el cual cristaliza a través de la Constitución de 1999, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cristaliza ya no una democracia representativa, sino una democracia que se ha llamado participativa y protagónica. Esta democracia participativa y protagónica no es un producto del movimiento bolivariano exclusivamente.
no es un producto del chavismo, como le decimos hoy en día, es el producto de 2 décadas de la gente en la calle, en los espacios públicos, debatiendo y dibujando una agenda popular. Son 2 décadas de lucha de movimientos sociales, son 2 décadas incluso de partidos de la oposición y organizaciones civiles en los espacios institucionales, haciendo propuestas de descentralización del Estado, introduciendo el principio de la participación en la gestión de las políticas públicas, en las experiencias de grupos de izquierda, de gobiernos de izquierda, que gracias a la descentralización llegan a los gobiernos locales y regionales en la década de los 90 y empiezan a practicar una democracia participativa en el nivel local, municipal, hablando pues de gobiernos participativos en los municipios, abriendo cabildos abiertos como fórmulas deliberativas de los vecinos, haciendo todo un conjunto de mesas técnicas, en un gran movimiento constitucionalista del año 1999, que el movimiento bolivariano supo expresar políticamente. Se convoca una asamblea constituyente, se sanciona una constitución que combina, como decía hoy el ponente de la mañana, combina las instituciones liberales con mecanismos de democracia directa para producir lo que se llama una democracia participativa y protagónica. ¿Por qué la combinación de ambas cosas? Porque la democracia representativa ha manifestado sus debilidades: oligarquización, elitismo, corrupción, incapacidad de contraloría. Pero la democracia, los mecanismos de democracia directa también han demostrado en el siglo XX sus debilidades, tendencias al autoritarismo, hacia el totalitarismo, como sucedió pues en países como Alemania, como Italia, como la Unión Soviética, como Cuba. Así pues, combinando ambas, se busca un equilibrio que permita neutralizar las debilidades de ambos regímenes y que produzca una potencialidad de sus beneficios. En Venezuela, la Constitución del 99 fue además aprobada en referéndum popular, combinando, como ya dije, instituciones liberales con mecanismos de democracia directa. Se llegan al rango constitucional los referendos, igual que en Bolivia, las asambleas, las iniciativas legislativas. Se amplió y profundizó los derechos liberales con más derechos, incluyendo derechos sociales y económicos. Se decía mucho en esa discusión que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. El Estado impulsa, el gobierno del presidente Chávez impulsa y acompaña la organización y participación del pueblo. En su primer gobierno, Venezuela se convierte en la sociedad venezolana, con el impulso y el apoyo del gobierno del presidente Chávez, una especie de una suerte de laboratorio de innovaciones participativas para la participación de las comunidades organizadas en la gestión de las políticas públicas, además de los partidos y de los sindicatos y de los gremios que ya existían en la democracia representativa. El poder popular ahora se expresa a través de mesas técnicas de agua, de organizaciones comunitarias autogestionarias, de comités de tierra urbanos, de consejos comunales, de consejos de salud. Es un proceso bastante tenso, pero muy estimulante, muy dinámico, en el cual desde arriba, lo que yo he llamado una dinámica desde arriba del P3, lo que yo he llamado una dinámica desde abajo que entra en tensión. La falta de funcionarios o de claridad en algunos de los funcionarios en esa época produce imposiciones sobre el movimiento popular, pero al mismo tiempo el movimiento popular se ha divinizado por él solo, por él mismo, y hay una capacidad de empoderamiento y una tensión que produce empoderamiento y ciudadanía plena. ¿Cuáles son los objetivos de la participación? La matriz conceptual de la participación en Venezuela es que participando se aprende una cultura participativa. La participación inculca autodesarrollo. En 2006, en plena campaña electoral, el presidente dice que de ganar hay que ir más allá de la democracia participativa, en lo que él considera una radicalización del proceso de la democracia participativa y protagónica para ir hacia un modelo socialista del siglo XXI.
ganan las elecciones. Al principio, durante la campaña electoral, ¿qué significa el socialismo del siglo XXI? Es muy difícil de precisar, más allá de los valores libertarios, solidarios, humanistas, que tiene el componente socialista, como todos sabemos, pero más allá de eso, hay muy pocos elementos de contenido concreto sobre qué es este socialismo del siglo XXI. Lo cierto es que en esas elecciones de diciembre del 2006, el presidente gana con una mayoría contundente y busca, pues, a partir de enero del 2007, una reforma constitucional de la Constitución de 1999, en la cual plasma él y la Asamblea Nacional, controlada por el partido del gobierno, plasman los contenidos de este socialismo del siglo XXI. En esa reforma constitucional fue llevada a referéndum popular en diciembre del 2007 y fue rechazada por el soberano, fue rechazada por el poder popular. Sin embargo, el gobierno ha continuado imponiendo el cambio de régimen político a través de leyes aprobadas por la Asamblea Nacional entre 2009 y 2010, tomando en cuenta que tiene un control de la mayoría absoluta y de las mayorías calificadas. La tuvo hasta diciembre del 2010. En diciembre del 2010 entró en sesiones extraordinarias a punto de morir esa Asamblea Nacional. Unas sesiones extraordinarias se convocaron en el momento en que ya el soberano se había pronunciado por una nueva Asamblea Nacional, y en lo que se llamó el paquetazo socialista de diciembre del 2010 se sancionaron un conjunto de aproximadamente 20 leyes, con lo cual se cambió la fisonomía del Estado constitucional para que emergiera el marco legal jurídico del llamado Estado comunal. A través de estas leyes, el poder popular fueron sancionadas en el año 2010 la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno, que es una ley macro, la Ley Orgánica de las Comunas, la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, la Ley Orgánica del Poder Popular Municipal, la Ley Orgánica del Poder de la Participación Popular, en fin, un conjunto de la Ley Orgánica de la Planificación, un conjunto de leyes que han cambiado, pues, la fisonomía y la territorialidad incluso del Estado constitucional para ir al Estado comunal. En este momento en Venezuela tenemos dos estados caminando paralelos. Por un lado, el Estado constitucional, que sigue vigente, debilitándose, y por otro lado, tenemos el Estado comunal, que está emergiendo. Yo considero que el Estado comunal es un Estado no liberal, de tendencias centralizadoras y autoritarias, pero vamos a verlo con un poquito más de detalle. La Asamblea Nacional aprueba el Estado socialista comunal paralelo al constitucional. En este Estado que está emergiendo, el poder ya no se organiza digamos, como está sostenido en la Constitución, a través de la división de poderes, a través de una demarcación político-administrativa que va de los municipios a las regiones y de las regiones al gobierno nacional, sino que ahora el poder popular se organiza en comunas y diversos consejos. Las comunas se constituyen en células socialistas dependientes del Estado, del gobierno y del partido hegemónico, en este momento el Partido Socialista Unido de Venezuela. Tengo unas láminas más largas, pero por tiempo no he querido sacar el análisis de la ley orgánica. Esto está montado sobre la ley orgánica del Consejo Federal de Gobierno, la ley orgánica de las comunas, la ley orgánica de los consejos comunales, entre otras. Se debilita en este poder popular el principio de sufragio universal directo y secreto. Se trata, en este caso, el poder popular se hacen las decisiones en asamblea, se trata de una democracia asamblearia. Se trata también de un Estado en donde la división de poderes se debilita, la división e independencia de los poderes se debilita, el pluralismo político se debilita, la descentralización político-administrativa tiende a abolirse para ir a un Estado fuertemente centralizado. La Ley Orgánica de Planificación Pública así lo establece, y desaparece la representación proporcional a través de la Ley Orgánica de los Procesos Electorales.
Por cierto, que todos estos elementos que estoy diciendo son violatorios de la Constitución de 1999, que establece como principios que moldean el Estado venezolano principios de alternancia, de pluralismo, de representación proporcional, etc. La ley orgánica de los procesos electorales pasa a Venezuela a ser un sistema electoral un sistema político de elección cuasi mayoritario al estilo anglosajón, muy parecido al sistema de los Estados Unidos y de Inglaterra. Las comunas y los consejos comunales, por su parte, además de los consejos de trabajadores, cambian la territorialidad de Venezuela. De acuerdo a la ley orgánica del Consejo Federal de Gobierno, no hace falta que ellos se restrinjan al territorio establecido por la Constitución, sino que pueden hacerse territorios de comunas que tienen que trabajar a favor del socialismo, de la construcción del socialismo. No se reconoce ninguna organización comunitaria que no trabaje por el socialismo y tienen funciones de orden público. Ellas deben, junto con las milicias bolivarianas, que fueron creadas también en una ley orgánica de eso, para defender el orden público, en defensa de la soberanía, y tienen entre sus atributos la construcción de una economía de propiedad social. Concretan, además, la ley del Consejo Federal de Gobierno, la ley orgánica, dice que el gobierno central dicta las políticas y que ellas las ejecutan. En definitiva, por terminar, en definitiva se trata de un Estado que el Petroestado se ha recentralizado, ha concentrado el poder en el Ejecutivo, más precisamente en la Presidencia, y estamos viendo una dinámica muy fuerte de arriba hacia abajo en una imposición sobre la sociedad de su destino futuro, en lo que yo volvería a decir una ciudadanía limitada. En conclusión, el pueblo organizado, tomando decisiones, evoluciona con la lucha por la democracia y la modernización del siglo XX. Desde 1958, con la democracia representativa, el poder popular fue organizado en partidos políticos, en sindicatos y otras organizaciones con una fuerte dinámica desde arriba, creando clientelismo y paternalismo y una ciudadanía limitada. La democracia participativa y protagónica combinó instituciones liberales con democracia directa, impulsó referendos, asambleas e innovaciones participativas para la gestión de las políticas públicas, creando condiciones para autonomía y empoderamiento desde abajo. Y de abajo, que crearon potencialidades para una ciudadanía plena. En el socialismo del siglo XXI, el poder popular depende del presidente. No dije que los recursos son decisión directamente concentrada en la presidencia para todos estos consejos y comunas, y es asimilado al Estado comunal. El Estado se organiza en comunas y consejos sin autonomías, con brazos ejecutores de las políticas públicas y condiciones institucionales para ejercer control social sobre el Estado, el gobierno o el Partido Socialista Unido de Venezuela. Consolida el concepto de poder popular como dinámica del pueblo organizado desde arriba, con tendencia a ser cooptado por el líder, el gobierno y su partido, y con un protagonismo que más de la sociedad o de la comunidad o de los ciudadanos, es un protagonismo del Estado, del Petroestado, con de nuevo, creo yo, con una tendencia hacia una ciudadanía limitada. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Margarita.